está en París, está en Rusia, está en Italia. Y digo, oye, el sistema es muy relajado, ¿no? Pues es que en realidad el costo es de reprobar allá, simplemente reprobar una materia acá. O sea, no hay más costo más que eso. O sea, si ellos reprueban materias allá en intercambio, el único costo es que no revalidan ninguna y se puede recursar. Sí, sí, no, Entonces van a la fiesta, suben puras fotos en bares, en lugares, se ligan con cuates de otras partes, se van por ellos así, 2 o 3 semanas. Entonces, para eso les damos, o sea, bueno, de verdad, les dan más bien, se les paga, o sea, no gastan nada. Yo ahí veo que falta control, pues yo los quitaría, o sea, de veras. Y se supone que varios están
Una disculpa por el retraso, que bueno, por una situación que se salió de nuestras manos, pero afortunadamente ya estamos por iniciando este importante evento para la Facultad de Economía. Quiero agradecer la presencia aquí a los que están presentes el día de hoy aquí en el Auditorio Ho Chi Minh para estar en la 62 reunión trimestral, ¿no? 62 trimestral, o sea, cuarta. No, es 62ª reunión trimestral en realidad. 62, sí. O sea, ya son 62 reuniones las que se han realizado aquí ininterrumpidamente por parte de el CEMPE, que es el Centro de Modelística y Pronóstico de la Facultad de Economía, que, bueno, está de alguna manera, esta iniciativa corresponde con el esfuerzo que ha hecho nuestro profesor de la facultad, Eduardo Gloria, cual quiero agradecer, y además de agradecerles a los que están aquí presentes, quiero agradecerles también a los que nos están siguiendo por internet, de varias universidades del país. Tengo entendido que actualmente nos están viendo de más de 80 universidades del país, están siguiendo esta sesión, entonces también quiero agradecerles a ellos su presencia el día de hoy. Cada vez son más, además, las personas que siguen este importante evento por internet, y también quiero agradecer a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy en esta sesión, a Blanca Lilia Avedaño, de la Facultad de Economía de la UAP, más adelante leeré alguna breve reseña al respecto, y John Salvedilla de Economy, Business and Indicators. Como les decía, esta es una importante reunión que tenemos cada trimestre aquí en la Facultad de Economía, porque en ella se debaten temas de coyuntura económica muy importantes no solamente para la facultad, sino también para el país. Cada sesión que se organiza aquí por parte de los miembros del CEMPE, pues trata problemáticas que son dignas de ser discutidas en la Facultad de Economía de la UNAM, y que además tiene una perspectiva importante para la política económica de este país. Tal es el caso de este programa, cuya temática es inversión y crecimiento en México, una problemática de suma importancia, no solamente por la coyuntura político-económica que vive este país, y ustedes saben, cambio de gobierno, etcétera, sino además porque ha sido una discusión a nivel teórico y a nivel de política económica que ha tenido una importancia y una relevancia creciente en los últimos años. Para los economistas, al parecer, hay una correlación importante entre la inversión y el crecimiento económico, ¿no? Es decir, si se invierte, ¿no?, habrá mayor crecimiento. Pero las preguntas empiezan a surgir cuando hacemos más fino la discusión. Es decir, ¿qué tipo de inversión? ¿Inversión pública? ¿Inversión privada? Si es inversión pública, ¿orientada a qué? Algunos economistas, concretamente esa facultad, enfatizan mucho el hecho de que una mayor inversión pública en infraestructura, por ejemplo, genera a lo largo mayor crecimiento. ¿Esto es así? ¿No? ¿La inversión en infraestructura genera crecimiento, o es, por ejemplo, inversión en los factores de la producción? Esta discusión no está zanjada del todo, y los panelistas del día de hoy nos van a dar muchas luces al respecto de este importante debate contemporáneo en la economía, y como les decía, esto con una regular importancia por las políticas económicas que ha anunciado el próximo gobierno. Espero que podamos tener oportunidad de no solamente que los panelistas debaten entre sí, sino también de ustedes como público pueda interactuar con ellos haciendo preguntas, comentarios al respecto de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Entonces, me da mucho gusto estar el día de hoy presente en esta sesión. A nombre del director Eduardo Vega, el director de la Facultad de Economía, les doy la bienvenida, y sin más quiero comenzar esta sesión con nuestra primera panelista, Blanca Lilia Avedaño. Si me permiten, voy a leer una breve reseña para que ustedes conozcan un poco su trayectoria. Ella es doctora en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional, maestra por la UNAM y licenciada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Recibió el Premio Anual de la revista Investigación Económica Juan F. Noyola Vázquez en 2010 por el mejor artículo de investigación sobre los problemas contemporáneos de la economía mexicana, con el artículo Inestabilidad financiera y política monetaria en México, 1990-2008. Sus líneas de investigación giran en torno a problemas del desarrollo económico y financiero. Entonces, le damos un aplauso, le agradecemos mucho que esté presente el día de hoy con nosotros, y la dinámica de esta sesión va a ser, les voy a dar una primera intervención a los ponentes, aproximadamente 20 minutos,
y posteriormente, una vez que los tres ponentes hayan expuesto sus planteamientos, les voy a dar la oportunidad a ustedes en el público y también en redes sociales, a los que nos están viendo fuera de la universidad, que puedan intervenir con preguntas y cuestionamientos. Entonces, bienvenida y le damos la palabra a Blanca Lilia Avedaño. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, con mucho gusto de estar aquí en la UNAM otra vez. Miren, voy a presentar un trabajo que hice en coautoría con Ignacio Perrotini, que también es profesor de esta facultad y también del posgrado. El tema que yo voy a presentar es acumulación de capital, desempleo y crecimiento económico. Gracias. ¿Y cómo le pasa aquí? Es que hay que bajarse. Ahora sí. Este tema de investigación yo empecé a realizarlo cuando realicé mis estudios de postdoctorado y este trabajo en realidad es una beta de investigación posterior al doctorado. El tema que voy a presentar tiene que ver con un análisis para América Latina y organicé la exposición de esta forma. Voy a hablar de las motivaciones que llevaron hacia este trabajo, explicaré básicamente qué enfoque estoy utilizando y realizaré algunos análisis de hechos estilizados o evidencia empírica para el caso de América Latina con énfasis en México y también presentaré algunos análisis que hicimos para realizar nuestro tema de investigación. Miren, la motivación principal que nos llevó a este trabajo fue evaluar la condición de crecimiento económico en América Latina. Y les presento a ustedes un cuadro de indicadores macro de América Latina como región, que es tomada del Banco Mundial, y lo que quiero enfatizar en este cuadro, ¿verdad?, es que el crecimiento de la economía de la región, ¿verdad?, se ha visto mermado si tomamos en consideración dos periodos de análisis. El primero sería los últimos años del modelo de sustitución de importaciones que va del 60 al 82, y luego posteriormente con la aplicación del modelo de liberalización económica en América Latina del 83 al 2016. Lo que podemos observar aquí en este cuadro, ¿verdad?, es que no solamente ha crecido menos la economía de la región, sino que en términos de indicadores macro también es importante evaluar que hay menor crecimiento del producto industrial, y luego voy a decir por qué es importante tomar esta variable, así como el coeficiente de inversión, el crecimiento del empleo y la productividad del trabajo. Si se dan cuenta, realmente tenemos una desaceleración importante en la economía de la región. Esto aplica también para el caso de México. Dividí el periodo ahora en tres subperiodos, ¿verdad? El primero es los últimos años del ISI, o industrialización por sustitución de importaciones, el segundo es de cambio estructural y el tercero es netamente liberalización económica. Como se puede observar, tenemos menor crecimiento del PIB industrial, menor coeficiente de inversión, bueno, un poquito más alto en el periodo de liberalización, menor crecimiento del empleo y de la productividad del trabajo. De hecho, la caída es significativa en la productividad del trabajo. Dadas estas características o estas circunstancias que aquejan a la economía de la región, en particular para el caso de América Latina, nos pusimos a revisar qué otros hechos estilizados, qué otros comportamientos o patrones de comportamiento había en otras variables que pudieran explicar ese lento crecimiento o régimen de bajo crecimiento en América Latina y México. Y bueno, quisimos analizar sectorialmente qué era lo que estaba pasando. Aquí lo que presentamos es la composición del producto sectorial de 7 economías de América Latina, que en conjunto hacen el 86% del producto de la región, y del lado derecho de la pantalla aparece la composición del empleo por sector de actividad. En términos generales, ¿qué es lo que se puede observar? Bueno, que las economías, ¿verdad?, tienden hacia la terciarización, esto es que hay mayor peso del producto del sector servicios en el producto agregado, y que lo mismo pasa, ¿verdad?, con la absorción de empleo. O sea, los sectores que más están absorbiendo empleo son los sectores de servicios, que ustedes saben, ¿verdad?, que estudian economía, que son sectores de rendimientos decrecientes. ¿Qué es lo que pasa con el sector agrícola? Bueno, que ha mermado mucho su participación, y bueno, lo que pasa con el sector industrial es que también se ha desacelerado su participación en el producto agregado y sobre todo ha absorbido menos empleo. Ahora, esto es muy grave desde nuestro punto de vista, porque el sector industrial es un sector que absorbe mucho empleo en las economías porque presenta rendimientos crecientes a escala.
El problema es que con la liberalización económica no solamente ha crecido menos el sector industrial, sino que absorbe menos empleo porque se ha transferido hacia otros sectores que no tienen ese tipo de rendimientos, lo cual nos parece que es muy grave. Ustedes lo analizan en la teoría económica, pero también se puede ver en la evidencia empírica. Bueno, entonces en general, ¿qué tenemos en las economías de la región? Descenso de la productividad del trabajo, un régimen de bajo crecimiento y de baja inversión, desempleo creciente y desequilibrios externos, que bueno, lo que queremos decir aquí es que las economías de la región tienden a importar más de lo que exportan, lo que va a generar una restricción externa al crecimiento. Cuando nosotros evaluamos estas condiciones para América Latina y para México, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de analizar es por qué sucede esto, si el cambio de modelo ha empeorado la condición de crecimiento de la región, y vamos a tratar de observar cuáles serían los determinantes de ese bajo crecimiento. Para realizar esta evaluación, ¿verdad?, nos pusimos a analizar tres enfoques que seguramente ustedes los conocen. Uno es el de Prebisch, de 1970, que ya pensaba en esta situación de bajo crecimiento en América Latina, ¿verdad?, y que da una razón específica de por qué sucedía eso. Interesante encontrar que ese enfoque de Prebisch se puede utilizar para evaluar la condición de bajo crecimiento de América Latina hoy día. Es un enfoque muy importante generado por pensamiento latinoamericano. También usamos Kaldor, ustedes conocerán Kaldor. Básicamente la idea es que si el sector industrial no crece, la economía en conjunto no crece, y no crecerá, por tanto, la productividad laboral. Lo que vimos en los datos que yo les presenté es que no está creciendo el sector industrial y por tanto tampoco estaría creciendo el producto agregado ni la productividad laboral. Tomamos los dos enfoques, el de Prebisch y el de Kaldor, y voy a hablar un poco de lo que nosotros con Ignacio denominamos insuficiencia dinámica, que es un concepto desarrollado por Prebisch. Básicamente, ¿cuál es la idea de Prebisch? La idea de Prebisch es, la economía puede estar industrializada, pero la tasa a la que debe crecer la acumulación de capital de esa economía que se está industrializando no es arbitraria. La tasa debe ser lo suficientemente alta para absorber todo el empleo que hay en la economía. Ustedes saben que, a diferencia de economías desarrolladas, tenemos excedentes de fuerza laboral. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Pues que la economía debe crecer a una tasa de acumulación de capital tan fuerte, o sea, que no es arbitraria, decía Prebisch, que pueda absorber toda la cantidad de trabajo que hay en esa misma economía. Si eso es así, si hubiera esa tasa de acumulación de capital que absorbe esa tasa de empleo que está creciendo, entonces el sector industrial crecería y tendría los efectos positivos que decía Kaldor, que sería el producto agregado y que sería el producto industrial. Prebisch le llama a eso insuficiencia dinámica. En otras palabras, es la incapacidad de la economía para generar una tasa de acumulación lo suficientemente alta para absorber el empleo que hay en esa misma economía. ¿Qué hicimos con Ignacio? Nos pareció que era importante ese argumento de Prebisch, sobre todo llevado a época actual, y lo que hicimos fue reconstruir ese concepto, ayudados también de la teoría de Harrod y de la teoría de Kaldor, y revitalizamos el concepto de insuficiencia dinámica y le dimos una medición, porque esto no estaba medido en Prebisch. Prebisch lo teorizó, pero no lo midió para América Latina. Nosotros lo medimos para América Latina. Entonces, ¿qué hicimos? Intuitivamente la idea es que yo voy a calcular una tasa de acumulación, ¿verdad?, que me indique cuánto se está absorbiendo de empleo en la economía, y eso lo voy a llamar tasa natural de acumulación, que en la diapositiva aparece como K subíndice N. Y luego calculamos una tasa garantizada, que es la de Harrod, ¿verdad?, que lo que me está diciendo es si se está utilizando plenamente o no el capital de la economía. Otra manera de verlo es que la tasa natural de acumulación es la tasa de pleno empleo de la fuerza de trabajo y la garantizada es la tasa de crecimiento de pleno empleo del capital, GW. Cuando la primera tasa, la natural, la que absorbe el empleo, es mayor que la garantizada, lo que quiere decir es que está creciendo más el trabajo que el capital y no está siendo absorbido por el capital en el proceso de crecimiento de la economía. A eso lo llamamos insuficiencia dinámica. Es lo nuevo. Esta noción la sacamos en una revista, en la revista de investigación económica, y ahí se indica la metodología, lo pueden consultar, el artículo es de 2015. Entonces, básicamente hicimos esa evaluación.
También supusimos que, bueno, obviamente que las economías no son cerradas, sino que son abiertas, y si miramos que la economía de América Latina como región es una economía subdesarrollada, ¿no?, que no alcanzó la industrialización plena, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que si nosotros tenemos poca absorción de trabajo por parte de la acumulación de capital, pues lo que va a pasar es que tenemos poco desarrollo industrial. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que tenemos esa tendencia a importar para poder producir. Y de hecho tenemos una tendencia muy alta a importar para poder producir bienes de exportación. Lo que puede generar entonces que la balanza comercial, ¿verdad?, la cuenta corriente sea con saldo negativo. Las importaciones crecen más que las exportaciones. ¿Cuál es entonces nuestro argumento? Pues que la tasa natural o la tasa de acumulación es tan baja que tiene dos efectos. El primero, no absorbe todo el empleo que hay en la economía, lo cual es grave. Segundo, no provoca una industrialización adecuada de la economía, lo que implicaría que no hay mayor productividad laboral y no hay crecimiento del producto agregado, pero además refuerza la restricción externa. ¿Qué significa eso? Que tendemos a importar más por arriba de las exportaciones. Ahora, ¿qué tipo de bienes importamos? Bienes intermedios para producir bienes finales. No estamos produciendo bienes de capital, lo cual es una restricción estructural al crecimiento. Entonces, la idea en realidad no es tan complicada, ¿verdad? Lo que estamos proponiendo es la idea de Prebisch originalmente, pero medida, ¿no? O sea, la idea es, calculemos la tasa de acumulación de capital de las economías y veamos, 1, si está absorbiendo el empleo que se genera en la economía; 2, si eso genera crecimiento del producto industrial y del producto agregado; 3, si ese crecimiento de la acumulación de capital está restringiendo, ¿verdad?, el crecimiento externo. ¿Qué quiere decir eso? Si es baja, tendemos a importar más que a exportar. Y esa es nuestra hipótesis, ¿verdad? A este crecimiento en una economía abierta como la de América Latina, que es subdesarrollada, que no alcanzó la industrialización plena, le vamos a llamar tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza de pagos. Y lo que estamos diciendo en nuestro argumento es que ese crecimiento, ¿verdad?, con economía abierta, está siendo presionado por la insuficiencia dinámica. Otra vez, por esta idea de una baja acumulación con poca absorción de empleo. Luego, entonces, la restricción externa o lo que pasa en la balanza comercial también puede ser explicado por una restricción externa, que es baja acumulación de capital. Y ahora, para no hacerlo tan complicado, ¿cómo lo medimos? Pues medimos la relación entre esa tasa de crecimiento que es consistente con balanza de pagos, medimos su relación con la tasa, con la insuficiencia dinámica, y en segundo lugar evaluamos causalidad, y lo voy a explicar un poco más adelante. Ustedes me dicen el tiempo, como ven, ¿sí? Voy a saltar esto y voy a presentar hechos estilizados para hacerlo un poco más intuitivo. Miren, aquí lo que tenemos es las 7 economías. Bueno, aquí aparecen 6 porque a México se lo voy a presentar así más grande para que sea más espectacular la terrible historia que tenemos en el país. Tenemos una variación anual del Producto Interno Bruto para 6 economías: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. ¿Qué es lo que se puede observar en este hecho estilizado? Pues que hay un menor ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Sobre todo si hacemos una comparación entre el periodo de sustitución e importaciones del 60 al 82 versus el periodo de liberalización económica del 89 en adelante. Ese es nuestro primer hecho estilizado, un menor crecimiento en todas las economías que están consideradas en este análisis. También tenemos un menor crecimiento del producto industrial. Yo se lo presenté en una tabla, quise poner la gráfica para cada uno de los países considerados. También vuelve a suceder lo mismo, es una manera de ejemplo, ¿verdad? Disminuyó el crecimiento del sector industrial en todos los países en alrededor de 2 a 3 puntos porcentuales, que es bastante significativo. Esto es México, ¿no? La línea negra es el crecimiento del PIB, y la línea punteada es el crecimiento del PIB industrial. Si yo planto un promedio entre los primeros años, que es del 61 al 82, que es el ISI, versus liberalización económica de los 90 para acá, lo que voy a observar es que hay un menor crecimiento de ambas tasas, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento del acervo de capital, ¿no? Con datos del Penguin Table, luego si quieren les paso la fuente. ¿Y qué es lo que se puede observar en general? Bueno, pues que la acumulación de capital también cayó mucho, la tasa de acumulación de capital cayó mucho en cada una de las economías, menos de manera
importante en Chile, pero en el resto sí es más evidente. El caso de Brasil es interesante, el de Venezuela ni se diga. Esto es México, ¿no? Es una tasa de acumulación de capital muy pequeñita en comparación con el periodo de sustitución de importaciones. Casi cayó 3 puntos porcentuales. Con Ignacio hemos estado mencionando que esto es un proceso de desacumulación de la economía. O sea, no solamente no crecemos, sino que estamos desacumulando en la economía. Bueno, ahí se las dejo más tiempo para que se vea más evidente el efecto. Y esa es la tasa de desempleo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en las economías de la región? Que en la liberalización económica prácticamente la tasa de desempleo aumentó de manera significativa. O sea, ya tenemos varios hechos estilizados. La tasa de desempleo creció, la productividad disminuyó, se terciarizó la producción hacia el sector servicios y además los sectores que más absorben empleo son sectores de servicios con rendimientos decrecientes. Tenemos un problema estructural en la economía. Esta es la tasa de desempleo de México. Parece que viene como una U, ¿no? Si trazamos una tendencia un poco más de largo plazo, se está volviendo a incrementar la tasa de desempleo. Estos son datos a 2016. Y bueno, esta es la restricción externa al crecimiento. La tasa de crecimiento de las importaciones es mayor a la tasa de crecimiento de las exportaciones. Si se dan cuenta, hay dos líneas promedio en el periodo más reciente. La línea negra son las importaciones y la línea gris son las exportaciones. Esto es México, ¿no? Acá invertí las líneas punteadas, pero se está indicando que las importaciones son mayores que las exportaciones. O sea, le sumamos otro hecho estilizado. No crece el PIB, no crece el PIB industrial, no crece la acumulación, desacumulamos, de hecho hay mayor desempleo y ahora tenemos una restricción externa al crecimiento. Entonces la pregunta es si la insuficiencia dinámica, como se las comenté hace rato, tiene un efecto o no sobre esta restricción externa, y eso es lo que hacemos en nuestra evaluación paramétrica. Se suena muy agudo el método, pero es muy simple, ¿no? Lo que tenemos que hacer es medir si la insuficiencia dinámica tiene efecto sobre la restricción externa, o sea, sobre esto, ¿no? Les dije hace un momento cómo medimos la insuficiencia dinámica con la diferencia entre una tasa natural de acumulación, es la tasa de capital que absorbe empleo en la economía, versus la tasa garantizada que nos da el crecimiento del capital de pleno empleo. Y esa brecha la medimos en torno a esta restricción externa, que sería en relación a la tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos. Eso dice ahí al inicio. Entonces hicimos muchas cosas en este artículo. Calculamos la tasa natural, calculamos la tasa garantizada y calculamos la tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos, que es bien conocida en la teoría de Thirlwell. Y luego que hicimos, pues verificamos si la tasa natural es mayor a la garantizada, lo que me comprueba insuficiencia dinámica a la Prebisch. Posteriormente analizamos la relación entre insuficiencia y tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pago y al final vimos si hay causalidad de la tasa natural a la tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos. Algo que se me olvidó decirles, pero que es muy importante en este análisis, es que mientras Prebisch y Kaldor pensaban que durante el ICI, imagínense, sobre todo Prebisch, había una sustitución de capital por trabajo, ¿no? O sea, que había desempleo tecnológico porque la economía se estaba industrializando y había desempleo tecnológico, lo que implicaría sustitución entre capital y trabajo. Lo que encontramos en periodos más contemporáneos para América Latina es que hay complementariedad entre capital y trabajo, lo cual es totalmente diferente a lo que veía Prebisch. ¿Qué significa eso? Que cuando crece el capital, crece el trabajo. Crece el capital, crece el trabajo, lo que implica la absorción de trabajo. En la época de Prebisch, como había un aspecto de industrialización, había capital, crecimiento de capital y se sustituía trabajo. Había crecimiento de capital y se sustituía trabajo, aunque sí se absorbía trabajo. Este era un desempleo tecnológico. Hoy tenemos desempleo, pero además tenemos complementariedad entre trabajo y capital. Para no hacérselas muy aburrida, si quieren más en detalle de la medición, esto les puedo decir de dónde pueden consultar la metodología, pero básicamente aquí tenemos lo que dije que íbamos a hacer, ¿no? Primero calculamos KM y GW y luego las comparamos. Si KM es mayor a GW, hay insuficiencia dinámica y como pueden observar, se constata. La línea negra es la tasa natural de acumulación y la otra es la tasa garantizada. Con excepción de algunos periodos fue mayor. Para los que ya saben econometría, simplemente decir que se hizo con rolling regressions, panel de datos no balanceado, ¿no?
Y bueno, este es el resultado. Luego calculamos la tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos, que es la última columna, ¿no? La que calcula Thirlwall. Hay muchos cálculos ya de esa tasa. Penélope Pacheco y Thirlwall mismo hicieron ese cálculo para muchas economías, incluidas América Latina. Nosotros la replicamos solamente para ver si tiene vínculo con lo anterior. Entonces, vean, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a ver, ya constaté que la tasa natural de acumulación es mayor que la garantizada, ¿ok? Y ya calculé la tercera columna, que es la tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a relacionar esto con esto. Voy a ver si la tercera columna, la tasa de crecimiento de balanza de pagos, crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos, es mayor, perdón, responde o no a esta brecha. Y eso es lo que hicimos aquí. Si quieren luego lo vemos con más detalle, pero la idea es que a mayor brecha, a mayor insuficiencia dinámica, menor crecimiento con equilibrio en el largo plazo, consistente con la balanza de pagos. Y lo otro que hicimos fue ver si esta tasa natural, la negra, ¿verdad?, presiona esa tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos, y eso es lo que se ve abajo con un método que se llama causalidad Granger, donde dice si la KM presiona o no a esa tasa de crecimiento consistente con equilibrio de balanza de pagos, y la idea es que sí, se cumplen las dos hipótesis que manifestamos al inicio de la exposición. Bueno, entonces prácticamente las conclusiones rondan sobre este tipo de argumentos que desarrollé en esta exposición. Tenemos un serio problema de crecimiento estructural en la economía mexicana. Y bueno, ¿por qué es novedoso este trabajo para nosotros? Porque pues, el crecimiento no solamente se determina por condiciones de demanda, sino también por condiciones de oferta. En economías subdesarrolladas, donde hay poca acumulación de capital y hay mucha fuerza de trabajo que no está siendo absorbida de manera apropiada por el crecimiento económico. ¿Da esto para recomendaciones de política económica? Sí. La pregunta ahora sería ¿por qué hay baja acumulación de capital? Y creo que eso ya tendrá que ver con las exposiciones subsecuentes, ¿no? que tiene que ver con el proceso de inversión en esta economía, con factores monetarios y con factores financieros. Bueno, pues sería todo de mi parte. Bueno, agradecemos mucho la exposición de Blanca Lilia, en verdad muy interesante, y pasamos ahora a la segunda exposición. Estará a cargo de John Soldevila. Les voy a leer una breve reseña también para que lo conozcan mejor. Se ha desempeñado en el sector financiero por 25 años en varias instituciones como Casa de Bolsa Prime, Vital, HSBC, GE Capital, General Electric. Actualmente es el economista de Eugenium Capital y director general de ECOBI, Economy Business and Indicators. Es autor del modelo Industry Risk Rating, IRR, que mide el perfil de riesgo a nivel de 150 sectores económicos y que es utilizado por algunos bancos, Canacintra y la Cámara de Diputados. Además, es profesor de Trending Economy and Risk Mathematics, ha publicado manual de prácticas de macroeconomía en la UTLA y tiene algunas publicaciones en la plataforma de ECOBI. Muchas gracias, John. Y antes de darle la palabra, quiero saludar a quienes nos están viendo vía streaming en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también en la UVM de San Luis Potosí. Muchas gracias por seguir esa transmisión. John, te damos la palabra. Muchas gracias, profesor. Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que hago esta presentación con Eduardo Loría. Y después de la presentación de la profesora Avendaño, creo que una de las conclusiones importantes de ella es que hay un problema estructural en el crecimiento de la economía de México, y es claro que estamos enfrentando hoy por hoy un crecimiento sumamente bajo, en ocasiones digo bastante pobre, como diría en su momento la CEPAL. En esta presentación lo que voy a hacer es tocar 4 temas básicos. ¿Por qué la economía crecía antes al 6% y ahora solo crece al 2%? Vamos a ver cuál es el entorno apropiado que un inversionista o los inversionistas en el país les gustaría tener para poder desarrollar inversión. Vamos a ver ahora la coyuntura, cuál es el gran reto de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, dado este problema estructural de ausencia de crecimiento en el país. Y al final, muy brevemente, por cuestiones de tiempo, la verdad hay harto tema sobre esto, hay que ver, si el país no invierte, es sencillo, es simple, el país no crece.
Por lo tanto, vamos a llegar a la misma conclusión que la maestra, de que hace falta invertir para crecer. No hay otra forma de crecer si el país no invierte. Entonces, estas dos láminas las pongo juntas porque creo que visualmente resume el gran problema que enfrenta el país desde hace varias décadas. Desde la época de los años 40, estamos viendo, ahí está metido el periodo del desarrollo estabilizador, el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo compartido, etcétera, etcétera. Y resulta que de 1941 a 82, nuestra economía creció a una tasa media de 6.2% anual. Eso es el famoso milagro mexicano que ustedes y nosotros hemos estudiado en la academia y ahora lo estamos viendo con la data dura. Y del 83 para acá, la economía solo ha crecido 2.1%, es decir, estamos creciendo exactamente a solamente un tercio del pasado. Algo pasó. Alguien alguna vez en un libro dijo, y si me permiten el término, ¿en qué momento se jodió el país, no? Algo pasó. Algunos le vamos a echar la culpa o le echan la culpa a los tecnócratas, a los neoliberales, todo lo que quieran. Pero la data está indicando que acá hay un problema estructural en la economía mexicana. Y en la parte inferior estamos poniendo la identidad más importante de la economía que nosotros como economistas hemos estudiado en nuestros cursos de macroeconomía básica. Página 54, Dorwich, tercer párrafo. PIB, consumo, gasto público, inversión, exportaciones e importaciones. Ahí está el sector externo, la balanza en cuenta corriente que es X menos M. ¿Cómo haría AMLO y cómo hubieran hecho los anteriores gobiernos para crecer la economía? Pues pueden impulsar el consumo, pueden impulsar el gasto público, pueden impulsar las exportaciones y pueden hacer que bajen las importaciones. Pero ninguno de ellos es tan fácil de hacerlo porque aumentar el consumo no es simple y llanamente generar empleos, que el gobierno genere empleo, eso no funciona. Aumentar el gasto público es deficitario y nos han enseñado muy claramente en nuestro curso de macroeconomía. Aumentar las exportaciones también es fácil porque puedo devaluar la moneda y hago que las exportaciones crezcan. Y devaluando, hago que las importaciones decrezcan y automáticamente hago que el PIB crezca. Pero ninguna de esas medidas es sostenible en el largo plazo y la única variable que nos queda ahí en esa identidad es justamente la inversión. El país ha crecido en consumo, el país ha crecido en cierta forma en gasto, somos grandísimos exportadores. En América Latina, México es el país más exportador, inclusive de manufacturas, no somos exportadores de materias primas, manufacturas que generan valor agregado. Pero el gran problema del país, de México, es que no hemos invertido. Y la gráfica de la derecha me dice una información valiosísima. Observen, cuando la economía creció a tasas muy altas, y esto no es casualidad, es porque la inversión, la tasa de inversión, creció desde 6-7% del PIB a principios de los años 40 hasta un máximo histórico de 27% en 1981. Y después la inversión se nos cayó y nunca lo hemos recuperado. No ha habido una política clara de expansión de la inversión y por eso nuestro crecimiento en la época moderna, en la era moderna, es apenas arribita del 2% promedio anual. Cuando dicen los expertos, los estudiosos, que el país debería crecer un poco más del 4% anual, es decir, estamos creciendo exactamente a la mitad. ¿Cuánto debería crecer el país? 4%, ¿para qué? Para generar el 1.3 millones de nuevos empleos que demanda el mercado laboral. Y hoy estamos creando más o menos como 600,000 nuevos empleos cada año. Es decir, sin necesidad de estudiar un postdoctorado en el MIT o en el Harvard, creo que necesitamos duplicar la tasa de crecimiento. Y el nuevo gobierno, que justo la semana próxima entra en funciones, ha dicho que quiere lograr un crecimiento de 4%. Es justamente lo que debería lograr el país. La primera gran conclusión de todo esto es la inversión es lo que determina al final la tasa de crecimiento del país. Ahora, es una aberración, esto es la misma data del PIB México versus Estados Unidos. Es una aberración lo que nos está pasando en la era moderna. Por 4 décadas consecutivas,
Nuestro país está creciendo más o menos a tasas del 2.2% anual versus Estados Unidos, que en las últimas 4 décadas está creciendo ¿a cuánto? A 2.8%, cuando en el pasado, lo cual es normal, nosotros habíamos crecido a tasas mucho más altas que Estados Unidos. Es obvio, es lógico, es correcto decir que cuando una economía más pequeña como la nuestra pueda dinamizarse mucho más rápido que una economía tan grande como Estados Unidos, ¿no? Para ellos es muy difícil crecer, sería muy difícil tal vez crecer al 5, al 6%, pero nuestra economía pequeña sí podría hacerlo siempre y cuando invierta. Pero esto es una aberración que nosotros estemos creciendo por debajo de Estados Unidos. ¿Cuál es el entorno? ¿Qué quisieran los inversionistas para invertir? Quisieran tasas de interés bajas, inflación baja, tipo de cambio estable, liquidez en la economía, equilibrio fiscal, equilibrio en las cuentas externas, etcétera, etcétera. Es decir, eso es el ambiente apropiado como para que los inversionistas inviertan, porque son inversiones de largo plazo, ¿no? Veamos. ¿Nos gusta la inflación? La inflación es baja. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, en este sexenio la inflación en promedio va a ser de 4% anual. Acá solo estoy poniendo de 83 para acá, pero ese 4% es la tasa de inflación más baja desde los años 60. ¿Queremos inflación más baja para que los inversionistas inviertan? No se puede más. No se puede bajar más la inflación. Por lo tanto, si la inversión dependiera de la inflación, no sé por qué no se invierte. Ahí está, en el lugar óptimo, adecuado, la inflación. Es cierto, el año pasado la inflación se fue a 6.8% y este año va a estar más o menos por 4.9%, pero la media, viendo a largo plazo, que es lo que el inversionista ve, claramente está viendo el inversionista que acá en el país ya gozamos casi estructuralmente de inflaciones bajas o estabilidad de precios. Tasas de interés. Por supuesto que al inversionista le interesan mucho las tasas de interés. El promedio de este sexenio es 4.7%. También es la más baja desde los años 60. Queremos tasas de interés más bajas para inducir o animar más a los inversionistas, ya no es posible. Económicamente no es posible tasas de interés más bajas porque perderíamos excesiva competitividad, porque de alguna manera hay que competir en tasas con el resto del mundo, especialmente con las economías emergentes. Por inflación y tasas, los inversionistas, los empresarios no podrían quejarse. Ahí están dadas las condiciones para impulsar la inversión. Estabilidad del tipo de cambio. Es cierto, en estos años, a raíz del gran desplome de los precios de la mezcla de exportación, pues el tipo de cambio se vio movido al alza. Llegamos en algún momento a 22 pesos por dólar cuando Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos, pero esencialmente llevamos 3 sexenios consecutivos, yo diría con una relativa estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio, por su misma naturaleza, siempre va a tener un componente de volatilidad, pero en general creo que no podríamos quejarnos del tipo de cambio. Liquidez de la economía. Hoy nos sobran reservas internacionales. No estamos como en la posición de 1994, cuando nos acabamos las reservas internacionales y finalmente esto derivó en la crisis macroeconómica mexicana de 1995. Hechura total de México. Hoy nuestras reservas, el día de hoy, son más o menos de 173,000 millones de dólares. Si a ello le sumamos 86,000 millones de dólares de la línea de crédito que tenemos con el FMI, estamos sobrados de liquidez ante un eventual ataque especulativo contra el peso. El Banco de México puede salir a defender la moneda nacional. Por lo tanto, por reservas no hay ninguna queja. El crédito, que había crecido de una manera impresionante durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se desplomó con la crisis de 1995, quedó rezagado por muchos años y llevamos 2 sexenios con alzas en el crédito, es decir, la banca está otorgando crédito. Hay liquidez de la banca porque el grado de capitalización de la banca es alto, mucho más alto que lo que demanda la autoridad local y lo que demanda Basilea III, la autoridad internacional. Por lo tanto, hay crédito para financiar el crecimiento. La cartera vencida hoy no representa absolutamente problema alguno para la banca.
muy distinto. La cartera vencida con la crisis de 95 se nos fue, esto es el promedio de 95-2000, se nos fue hasta 35% del portafolio de crédito en el sistema, en la banca múltiple. Hoy estamos apenas en 2.4. El dato de este año es 1.9. ¿Alguien está preocupado por la cartera vencida? Absolutamente nadie. El balance fiscal, los principales fundamentos de la macroeconomía. En este año el déficit fiscal va a ser más o menos 2.2% del PIB. El año pasado, el anteaño fueron 1.8, 1.6% del PIB. El promedio tampoco representa un gran problema para las finanzas públicas, para la economía. Tenemos un cierto equilibrio en las finanzas públicas, muy distinto a lo que experimentamos en la época de los 80. La deuda pública, es cierto, por segundo sexenio consecutivo ha habido un manejo medio irresponsable de la deuda pública porque permitimos que ésta se dispare hasta más o menos, hace 2 años estaba casi alrededor de 46-47% del PIB. Hoy está, en este momento debe estar más o menos en 45.5% del PIB. Es decir, se está haciendo algo para corregir este problema que empezaba a representar un problema, tal vez arriba del 50% del PIB ya era una fuente, un semáforo rojo, si lo quisiéramos ver así en esquema de semáforos de riesgo, era ya un pequeño problema para la economía. En general, la deuda pública todavía es manejable. Nuestras cuentas externas. Recordemos, la crisis económica más reciente, severa que ha experimentado México ha sido en 1995. La de 2009 no fue una crisis para México, fue una recesión con los efectos naturales que de ello se derivan sobre el empleo, sobre el consumo, etcétera, etcétera. Pero una crisis de gran dimensión fue la de 95. Habría mucho que analizar sobre esta hipótesis que yo digo de 2009, que no fue una crisis para México, una crisis económica no fue para México. Pero la cuenta corriente, el desequilibrio externo hoy en día es moderado, creo que no representa un gran problema para la economía de México. La deuda externa tampoco representa hoy en día, creo que estamos bastante bien posicionados como país en este tipo de indicadores. Por lo tanto, si los inversionistas están viendo todas estas cosas como el entorno apropiado, adecuado como para que ellos inviertan, no entiendo por qué no invierten. El entorno económico es, pensaría yo, favorable, benigno para los inversionistas. En este cuadro al que le estoy llamando la fortaleza de la economía mexicana, los factores de riesgo macroeconómico, me detengo un par de minutos en esto. Pongo 3 tiempos para la economía mexicana, 1995 con sus 2 años previos, porque la crisis de 95 tuvo necesariamente una génesis. La crisis no se aparece ahí de la noche a la mañana por arte de magia, o no son cosas del diablo. Algo tuvo que pasar antes para que cayéramos en esa crisis macroeconómica severa, de la cual al día de hoy hay indicadores todavía que están padeciendo sus efectos. No hemos salido absolutamente de manera total de esa crisis. Pero observen, no voy a revisar números, nada más voy a revisar semáforos. La mayoría de los indicadores previos a aquella macrocrisis mexicana estaban en semáforo rojo, es decir, estaban mal posicionados, por lo tanto creo que era inevitable una crisis, aunque alguien le haya echado la culpa a un presidente por los errores de diciembre, creo que era inevitable. No había nada que hacer. Pero veamos la recesión de 2009 y la situación actual de la economía mexicana. En 2009, nuestro PIB se cayó 5.3%, similar a la gran recesión del 95, y sin embargo la inflación, primera gran diferencia entre 2009 y 1995, nuestra inflación fue apenas de 3.6% en 2009, cuando en 95 la inflación había pasado de 7 puntos y algo por ciento en 94 hasta 52% en 95. Si vemos los semáforos, el único factor de riesgo que nos empujó a una recesión en 2009 fue la recesión de Estados Unidos. Es decir, esa fue claramente, como ustedes y yo lo sabemos, y todos nosotros lo sabemos en esta mesa, fue una recesión importada, ¿no? Porque se ve claramente cómo nuestros indicadores están en un relativo orden.
nadie en su sano juicio diría se avecinaba una recesión por factores internos. Entonces, creo que hacer esa diferenciación es muy importante. ¿Y cuál es el estatus al día de hoy? El día de hoy, los indicadores están más o menos bien. Predominan los semáforos verdes y no veo un solo semáforo rojo que pueda amenazar a la economía mexicana en 2019. A no ser que súbitamente Estados Unidos caiga en recesión, esa sería, en mi punto de vista, la única razón por la cual México podría caer en 2009, lo cual vemos como una probabilidad baja, ¿no? Me parece que la probabilidad es muy baja. ¿Cuáles son los grandes retos de AMLO? Muy rápido. Si la economía está bien, si todo este entorno está bien, mi pregunta es, ¿por qué la economía no crece? ¿Por qué la inversión no crece? La respuesta me parece que es esta. Esta es una hipótesis mía. Le estamos dando un trabajo al doctor Loría, nuestro econometrista de cabecera, para que demuestre estas hipótesis. Creo que la razón fundamental por la cual la economía de México no está creciendo tiene que ver con factores sociopolíticos. Uno, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, crimen organizado, Estado de Derecho, y la más importante, debilidad de las instituciones. Hay un autor, Danora Azanoglu y James Robinson, que escribieron How Nations Fail. Ellos claramente lo dicen, y los invito a leer ese libro, si es que no lo han hecho, que la razón por la cual los países fracasan son las instituciones. Y creo que en México estamos enfrentando este problema. En el índice de percepción de corrupción estamos posicionados en el puesto 135 de 180 países. Realmente es grotesco el que estemos en esta posición. No podemos crecer teniendo estos niveles de corrupción. En las columnas azules son los países de Latinoamérica. Solo estamos mejores que ¿quién? Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Nuestro índice de corrupción, ¿cómo ha aumentado? Eso tiene su explicación, pero en la gráfica de la derecha creo que es más importante porque el índice de 2017 es el peor en bastantes años. Es decir, no estamos avanzando en esta materia y es una de las razones por las cuales pues, el país no invierte y en consecuencia el país no crece. Si el país no invierte no puede crecer. Hoy en día estamos invirtiendo alrededor de 250.000, 260.000 millones de dólares, cuando deberíamos estar invirtiendo 350.000 millones de dólares, es decir, casi un poco más de 30% del PIB. Nuestra inversión ha crecido a largo plazo apenas 1.8% por debajo del PIB, lo cual es una verdadera barbaridad. ¿Quién invierte? ¿En qué invertimos? Invertimos básicamente en construcción, pero la construcción está perdiendo peso y estamos invirtiendo un poco más en maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo que ha crecido en los últimos veintitantos años, 4.5%, y la inversión en construcción, fíjense, esta es una cifra verdaderamente asombrosa, solamente 0.5% real promedio anual. Es decir, acá hay un área de oportunidad enorme para el próximo gobierno, invertir en obras de construcción. ¿Y qué es invertir en construcción? Principalmente en infraestructura, puertos, centrales termoeléctricas, aeropuertos, hay que invertir. No sé por qué cancelaron esta obra. Creo que si el tema era el tema de la corrupción, no era necesariamente cancelar esta obra. Pero bueno, ¿quién invierte? El sector privado es el que está invirtiendo. Es decir, el gobierno, primero, no tiene tantos recursos para invertir y segundo, dado el nivel de corrupción e impunidad que predomina en el país, creo que no sería una muy buena opción que el gobierno tuviera que invertir, a no ser que haya un combate frontal y total, absoluto, contra estos temas. Las conclusiones: el país debe invertir arriba del 30%, debe crecer 4% y me parece que el gran tema, el gran reto de la próxima administración tiene que ver con los temas sociopolíticos. Me parece que el próximo gobierno, en materia económica, creo que puede llevar bien la economía sin hacer grandísimos cambios, donde debe hacer las grandes transformaciones. La cuarta generación debe concentrarse en estos temas sociopolíticos. Lo dejamos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por esta nuevamente muy interesante charla.
Y finalmente vamos a dar la palabra a nuestro anfitrión, el doctor Eduardo Loría Díaz de Guzmán. Les voy a leer una breve reseña para quien no la conozca. Eduardo Loría es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, investigador nacional SNI nivel 3, es fundador y coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, CEMPE, alojado aquí en la Facultad de Economía de la UNAM desde 2001. Sus investigaciones giran en torno a modelación macroeconométrica, crecimiento económico, mercados laborales, economía financiera y monetaria. Ha publicado más de 80 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en más de 30 congresos en el extranjero. Y antes de dar la palabra al doctor Loría, quiero saludar a quienes nos están viendo también por streaming, a estudiantes y profesores de la UVM Campus Mérida, de la UVM Campus Hispano, Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, y Goten, en Goten, Alemania, también tenemos algunos estudiantes viéndonos desde allá. Entonces los saludamos, qué bueno que están con nosotros, y le damos la palabra al doctor Loría. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco muchísimo el apoyo que siempre hemos tenido de las autoridades, ahora con la presencia del secretario general, el doctor Morales, y por supuesto del maestro Eduardo Vega. Y bueno, estamos, esta reunión 62 implica 15.5 años que en forma ininterrumpida, sin fallar una sola, hemos hecho esto casi 16 años, ¿no? Entonces celebro creo que es un logro institucional importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que queremos hacer en esta presentación, a partir del CEMPE, es cuáles son los retos de la inversión pública. Es decir, como todos sabemos, bueno, hubo muchos ofrecimientos, muchas promesas de que el gasto va a crecer, sobre todo el gasto social, a grupos vulnerables. Y lo que nos interesó es ver qué tan eficiente es el gasto social para atender problemas sociales. Esa es la pregunta. ¿Qué tan eficiente es? Es decir, en economía, si es un bien normal o un bien superior, más está bien, o sea, más es mejor que menos. Pero en economía, cuando uno mide eficiencia, no necesariamente es así. A veces más es peor que menos. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que queremos hacer son tres planteamientos abordar tres aspectos. Uno, balances de riesgos. Es decir, en el CEMPE, cada vez que presentamos, vemos cómo está avanzando la economía, cuáles son los factores de alarma, los factores que pueden servir para tomar decisiones. El tema central es la inversión social, particularmente en pobreza y crecimiento económico. Y por último vamos a presentar el pronóstico que recién acabamos de ajustar a partir de los datos que tuvimos las semanas anteriores, que son bastante malos, y que con eso corrimos un escenario hasta el 2020, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a hablar de riesgos, ¿no? A los inversionistas, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Son los que generan riqueza, los que acumulan capital, los que hacen que la economía se dinamice, etcétera, pues enfrentan dos cosas, o sea, toman información de los mercados, toman información de todos lados, del sistema de precios, y valoran riesgos. Los riesgos se pueden medir, se pueden valorar. Y cuando hay incertidumbre significa que no se puede medir, que son cosas terribles y que por lo tanto uno puede pensar en escenarios pesimistas o malos, pero no se pueden asignar valores probabilísticos. Mi impresión es que el segundo factor de incertidumbre está prevaleciendo de manera sumamente preocupante en la economía nacional. ¿Y cuáles son esos factores de incertidumbre? Podemos hablar de los externos. Uno es cuáles van a ser las consecuencias de la normalización monetaria en Estados Unidos. O sea, el hecho de que Estados Unidos haya comenzado con esta normalización ya hace un año y medio, más o menos ya de manera más persistente, pues implica salidas de capitales, o sea, el vuelo a lo seguro, ¿no? O sea, capitales de todo el mundo se van a Estados Unidos, eso implica presiones en tasas de interés doméstica, al subir la tasa de interés, se pierde valor en las bolsas de valores porque los inversionistas sacan dinero, compran bonos
y eso deprime las bolsas de valores, genera inestabilidad, genera turbulencia, genera especulación, etcétera, y provoca problemas financieros no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y a nosotros nos pega, pues estamos pegados, ¿no? Segundo, la guerra comercial de Donald Trump pues, fue siempre una mala idea. Estados Unidos ha intensificado su desequilibrio comercial con China, lejos de componerlo, lo ha perjudicado. Eso, además, a su vez, provoca presiones inflacionarias en Estados Unidos, a las cuales la política monetaria tendrá que responder, como ya lo hizo. Ya hay problemas entre el Ejecutivo y la Reserva Federal, lo cual son bastantes malas noticias para el mundo. Y la otra es que el precio del petróleo ha caído en el último mes arriba de 25%. Eso es una muy mala noticia para nosotros. Y lo que los mercados vienen siguiendo desde hace ya algún tiempo es cuándo se termina el ciclo expansivo de Estados Unidos. La vez pasada, la reunión pasada, vimos que, digamos, por la sincronización de nuestro ciclo económico al de Estados Unidos, tardamos un trimestre en seguir el ciclo de Estados Unidos. Ok, ¿cuáles son los factores de incertidumbre internos? Son mucho más que los que teníamos externos. O sea, aquí habíamos 4, encontramos 7. Una es que el Banco de México en el comunicado de la semana pasada dijo, estamos viendo que la política monetaria no puede contener el avance de la inflación subyacente. Eso me preocupa muchísimo porque está diciendo, a pesar de que hemos subido la tasa de referencia 5 veces y faltan otras 2, no logramos contener la inflación subyacente. Y eso es por un problema de los precios energéticos y es un problema fiscal que el gobierno que va a entrar no va a poder resolver, a menos de que genere un hoyo financiero terrible que no sé cómo lo va a resolver. El otro es, también el Banco de México ya lo planteó, su gran preocupación inflacionaria si los salarios crecen más allá de la productividad. Ya vimos en las 2 presentaciones anteriores que la productividad se ha estancado y que esta es una relación técnica, no es una relación, o sea, sí tiene que ver con ética y con justicia social, pero es una relación finalmente técnica, o sea, la relación de salarios a productividad. Un cuarto factor de incertidumbre es qué va a pasar con el déficit fiscal, si se hace todo lo que se ha prometido. Algo que los mercados han leído de manera muy, muy negativa es una falta de cohesión dentro del gobierno y del gobierno con el ejecutivo, con el legislativo que es mayoría, ¿no? O sea, no solamente hay problemas dentro del partido, sino dentro del gobierno próximo, en su interior y con el legislativo que tienen a mayoría aplastante. Eso implica que puede haber desincronía en las políticas dentro del nuevo gobierno. Preocupa muchísimo las políticas que ha anunciado la nueva administración y que la política fiscal vaya a contrapelo de la política monetaria. Eso provocaría distorsiones fundamentales en precios. Algo que a mí me pareció muy preocupante es cuando se hizo una aseveración de que los mercados ya no van a asignar precios, sino que se van a hacer por el gobierno. Si algo nos han demostrado las crisis de toda la historia es que cuando pasa esto que se advierte, los mercados no se equivocan y terminan asignando los precios que no son los adecuados. Ok, ¿qué ha pasado entre octubre y lo que va del mes? Bueno, pues Moody's y Standard & Poor's mantuvieron la calificación de deuda soberana, la bajaron Fitch Ratings a negativa, y particularmente donde es el problema financiero brutal del país es en Comisión Federal y en Pemex, y ahí bajó la calificación también de manera importante. ¿Qué ha pasado con, digamos, esta relación de la tasa de interés de México con la de Estados Unidos a 10 años? Pues ha crecido de manera importante, como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, pero particularmente si ustedes ven la de la derecha, esto se ha movido en varios puntos en cuestión de días, ¿no? Es decir, que el riesgo soberano ha crecido mucho y así lo están leyendo los mercados. Contra los mercados no se puede hacer nada al final. ¿Qué ha pasado también en el mercado bursátil? Pues tenemos un desplome en las últimas semanas.
de alrededor del 16%, ¿no? Y ahí están las noticias, ¿no? Entonces, bueno, pues son bastante malas noticias porque implica salidas de capital, presiones del tipo de cambio, presiones en la tasa de interés, en fin. Bueno, aquí tenemos el tipo de cambio, bueno, pues se ha depreciado de manera importante, ¿no? Y el petróleo ha caído, como yo decía, el West Texas ha caído alrededor de 25% en cuestión de un mes, que eso no somos culpables de eso. Pero si vemos la relación que existe de la variación del precio del petróleo con la variación del tipo de cambio, se ha fortalecido desde 2009. Si teníamos para un periodo histórico largo, la relación era de menos 0.13, o sea, se movía el precio del petróleo y se movía el tipo de cambio más o menos en 13%. Lo que tenemos ahora es que la relación es de 63%. O sea, si se baja el precio del petróleo, el tipo de cambio se deprecia de manera importante. Esta gráfica es muy importante y la venimos siguiendo ya con estas zonas, es la tercera vez. Tenemos las recesiones que están en áreas sombreadas y tenemos las recesiones que existen en la economía estadounidense desde el 91. Y tenemos ahí un indicador del spread de la tasa de, digamos, la diferencia de bonos de 2 a 10 años en Estados Unidos. Y lo que observamos es que cada vez que esta diferencia toca el cero, pasan 20 meses para la primera recesión, que es la de 91, pasan 12 meses para la del 2001, que fue una recesión importante, pasan 17 meses para la gran recesión del 2009, y ahora lo que observamos es que esta relación va en picada, y no nos dio tiempo esta vez, pero lo vamos a hacer, vamos a estimar, vamos a proyectar ese spread, y de ahí comenzamos a contar. Sacamos un promedio aritmético, le metemos algo más, para saber, una vez que toque el cero, cuántos meses probablemente junto con otras variables indicaría el fin de la fase expansiva del ciclo de Estados Unidos, no de México. Bueno, lo que vemos acá es que el VIX, que es un indicador de volatilidad del Standard & Poor's 500, se ha ido para arriba, porque también en Estados Unidos hay mucho nerviosismo, hay por todo el acomodamiento de la política monetaria, el pleito que hay del Banco Central con el presidente Trump, y vamos a seguir viendo otras variables de riesgo y de incertidumbre. Los precios de las viviendas ya rebasaron el máximo que se observó antes de la gran recesión, particularmente desde febrero de 2018 siguen creciendo de manera más pronunciada incluso el índice de precios de las viviendas. Ese es el nivel de endeudamiento de los hogares en Estados Unidos. Aquí tenemos por diferentes tipos, ustedes después lo podrán ver en la página del CEMPE, ¿no? Pero lo que tenemos es que si ustedes ven la última barra de la derecha, es que el nivel de endeudamiento de los hogares es mayor que el que había en 2008, 2009. Es un indicador de riesgo y de incertidumbre muy grave. Pero esta gráfica me parece espeluznante. O sea, aquí lo que tenemos es cómo ha crecido la deuda de las corporaciones, o sea, los negocios que no son financieros, y cómo se ha realizado la inversión no residencial. En azul lo que tenemos es cómo ha crecido la deuda a producto, que es la lectura es del eje izquierdo, o sea, 46%, o sea, venía de un 40, ha subido 6 puntos en cuestión de unos cuantos años, pero ese endeudamiento no se refiere a una mayor inversión que genera mayor crecimiento. Parece ser que se debe a tener mayor liquidez en las empresas, a hacer mergings, o sea, cuando se juntan empresas, se consolidan entre empresas, y eso no amplía la capacidad de producción, sino simplemente son compras y ventas y fusiones de empresas. Entonces está creciendo muy rápidamente el endeudamiento de las empresas, su deuda a producto, pero por otro lado eso no se refiere o no se transmite a una mayor inversión en capital físico que aumente la acumulación y el crecimiento económico. Es otro indicador, digamos, de incertidumbre muy grave que estamos viendo en la economía estadounidense. Otro indicador es, una vez de que la tasa de desempleo está por debajo de la tasa natural. Entonces lo tenemos aquí desde 1953. Y tenemos 3 episodios, bueno, tenemos varios, pero como puntos
muy importantes. Tenemos 53, 70 y lo que tenemos ahora. Es la línea en rojo, la tasa natural de desempleo. Ya desde este tiempo se cruzó el umbral y esto es un indicador de que el fin del ciclo económico expansivo viene en algún momento. O sea, muchos pensamos que puede ser 2020. La inflación, pues ya lo dije, básicamente Estados Unidos no está creciendo por mayor inversión, sino por consumo, y eso está presionando los precios, y la Reserva pues, Federal busca el 2%, ahí está. Y bueno, esta gráfica es importante porque contrasta los ciclos, el ciclo industrial de Estados Unidos con el ciclo de producción de nosotros. Llama la atención que el ciclo expansivo de Estados Unidos se mantiene y es muy claro, pero la fase de desaceleración de nosotros ya está. Esta gráfica me preocupa porque con lo que vamos a ver en lo que sigue, a lo mejor nos estamos adelantando a la fase depresiva de nuestro ciclo respecto al de Estados Unidos. Si por lo que está pasando internamente, más la lectura que hacen los mercados de la incertidumbre internacional, se precipita el ciclo mexicano, estaríamos cayendo en un problema muy grave porque habría que sumarle la fase del ciclo de Estados Unidos posteriormente. Aquí tenemos la brecha de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que ha crecido y va a seguir creciendo. Habrá otra elevación de tasa de interés, no tengo duda, en diciembre, que puede ser hasta de medio punto. Y bueno, vamos a la parte central, me quedan 5 minutos rápidamente. Aquí lo que ya hablaron mis compañeros de por qué la inversión es importante, porque aumenta la capacidad de producción de largo plazo, aumenta la demanda agregada, incorpora progreso tecnológico, mejora la distribución del ingreso. Y el problema que me interesa aquí analizar, que es lo que hemos estado trabajando en el CEMPE con los chavos, es la importancia de la pobreza y la inversión en la pobreza, porque genera una trampa de crecimiento y genera una trampa de pobreza en la gente que no puede salir de la pobreza. Entonces, se genera un problema de que hay muchos pobres que no pueden salir. El gasto público se asigna crecientemente a ellos en lugar de hacerlo para otras asignaciones que pudieran ser más productivas de corto plazo. Y se genera una trampa de pobreza y de bajo crecimiento que creo que estamos ahí amarrados. Lo que más me preocupa es que el coeficiente de inversión ha venido creciendo desde el 95, pero ustedes ven desde 2014-15 viene cayendo el coeficiente de inversión, es la inversión a producto. Y el gasto público, la inversión pública ha venido cayendo, sobre todo, o sea, de manera muy pronunciada. Ahora, teniendo un mayor coeficiente de inversión, crecemos menos, lo cual implica que la inversión que se hace cada vez es menos eficiente. O sea, no es el menor coeficiente de inversión que tenemos desde el 70, pero esa inversión que se hace tiene el menor efecto de crecimiento que tenemos hasta ahora. Entonces, bueno, queremos ver qué efectos del gasto del desarrollo social ha tenido sobre la pobreza. Vamos a medir la pobreza por ingresos, no como lo hace Coneval con las últimas series, que son muy poquitas, que arranca desde finales de la década pasada, que habla por carencias, sino por ingresos para que podamos tener una relación de más largo plazo. Esa es la evolución de la pobreza. En azul tenemos la pobreza alimentaria, o sea, gente que materialmente se muere de hambre. Y arriba en naranja, la gente que además de eso tiene otros problemas de que no puede vestirse, no puede satisfacer educación, otros servicios. 53% para el segundo caso, 20% para el primero. Vamos a tomar solamente la gente que está en pobreza alimentaria, que es pobreza extrema, o sea, el 20% de la población nacional. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Que desde el 2006 viene creciendo el porcentaje de la población que está en esa condición de pobreza extrema, de que no puede comer. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la evolución, son tasas de crecimiento de la pobreza alimentaria en azul, y el PIB. Vemos cómo la pobreza decrecía de manera importante hasta 2006 y de ahí comienza a crecer sustancialmente a pesar de que el PIB no decrece. Es decir, parece ser que el crecimiento económico, aunque sea bajo, ya no saca a la gente de pobres. Es el gasto en desarrollo social. Yo no sé qué tienen ahí, pero el SNI está ahí, CONACYT está ahí. Están institutos de investigación en gasto de desarrollo social. O sea, no sé cuánto es realmente para pobres, pero así se contabiliza. O sea, es una cosa creciente y la pobreza también es creciente. Por lo tanto, tenemos un problema de rendimientos decrecientes del gasto. Entonces, bueno,
La media de pobreza en 97-2007 era -6, o sea, en promedio cada año la pobreza se reducía en 6%, el gasto en desarrollo social crecía en 3%, después del 2009 la pobreza crece en forma constante y el gasto en desarrollo social está cayendo en 0.69, sobre todo por la última parte de la curva. Tenemos ese diagrama de dispersión que a mí me genera horror, o sea, gastando más en desarrollo social, la pobreza se asocia positivamente a mayor gasto, cosa que pasaba a lo contrario entre 90 y 2006. Y si hacemos un ajuste de kernel, o sea, un ajuste no lineal, lo que observamos ahí, la nube de puntos, sería que el gasto en desarrollo social se vuelve eficiente cuando crece alrededor del 4%, lo que hace que la pobreza decrezca en 8% en promedio. Si el gasto es menor, la pobreza crece, y si es mayor también, o sea, habría incentivos perversos. Si crece más el gasto, y si crece menos es que le toca a menos gente. O sea, hay un problema de no linealidad. Por lo tanto, no es gastar más y más y más, sino gastar, de acuerdo con este ajuste no lineal, sería alrededor del 4%. Rápidamente, los pronósticos que tenemos, bueno, me queda un minuto. El pronóstico que está en azul es el que hicimos, en naranja, perdón, es el que hicimos en agosto. Pensábamos que el promedio de crecimiento de aquí al año 2020 sería de 2.15 en promedio. El ajuste que hicimos, tratando de considerar todas las cosas que ya he presentado desde el principio, el crecimiento sería de 1.4. Es decir, ustedes pueden ver ahí claramente la brecha de crecimiento por toda la lectura que están haciendo los mercados. Y bueno, pues sería justamente la lectura que estamos haciendo de la incertidumbre, le está pegando de manera crucial a la inversión privada, considerando además que la inversión pública viene cayendo y es muy difícil pensar que si tenemos un problema ya de deuda a producto, pueda crecer sustancialmente el gasto y sobre todo el de inversión. Y como vimos, más gasto no reduce necesariamente la pobreza. Frente a esto, sé que no suena popular lo que yo digo, pero es una cosa técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahorita han surgido seguramente muchas dudas, muchos comentarios. He visto algunos de ustedes ávidos de participar en esta sesión. También los que están viéndonos en línea, me parece que también pueden pasarnos sus preguntas, ¿no? Para los panelistas, para que puedan ser respondidas por ellos. Y entonces empezamos esta primera ronda de intervenciones. Allá ya me están pidiendo la primera. Simplemente levanten la mano y les doy la palabra. Aquí tengo la segunda, la tercera. Adelante, por favor. Nada más dicen su nombre, por favor, para identificarlos. Adelante, por favor. Por favor. Pero usted no mencionó el principal, que es la desigualdad de ingreso y de riqueza del pueblo de México. Usted no lo menciona ahí. Habla de una debilidad de instituciones, que es algo que suena muy peregrino. A mí no me explica en general qué significa una debilidad institucional, pero me queda muy claro que hace unos cuantos días se lo he publicado por organizaciones de análisis internacional, que México es el país con la mayor desigualdad territorial de América Latina. Ese sí es un dato importante y no está ahí en sus conclusiones. Si queremos hacer un análisis correcto, tenemos que empezar por allí. México es un país fundamentalmente desigual y de ahí para allá se derivan todos esos problemas que usted mencionó: violencia, delincuencia, criminalidad, crimen organizado también incluido, porque a final de cuentas forma parte, se ha fundamentado precisamente en toda la liberalización financiera y demás que también está incluido en este paquete. Y sobre eso quiero mencionar después lo que plantea el doctor Loria. El doctor Loria efectivamente hace menciones técnicas sobre el futuro de México
y ya está planteando un crecimiento económico de 1.39. Yo solamente les recuerdo que el Banco Mundial ha analizado la importancia de la erosión social para el crecimiento económico. Y la erosión social tiene que ver con estos problemas que mencionaba John Soldevilla, que son corrupción, la falta de confianza de la sociedad para poder trabajar con sus instituciones, etcétera. Y eso tiene una gran carga económica en el pueblo de México y no está considerado ahí en sus análisis técnicos. Y por último, con la doctora Blanca Lilia Avendaño, en el año 96 más o menos hicimos allí en la CEPIP una investigación con respecto a la paradoja del Lentef, o como se pronuncie, y el modelo Hechter-Ohlin-Samuelson, que es, como ustedes saben, en la teoría, el que fundamenta, digamos, le da entrada a la posibilidad de que un país con ingreso medio, de pequeña economía, encuentre la maximización del beneficio de sus factores de la producción a partir de la apertura comercial y la liberalización de la economía, ¿no? Y encontramos que efectivamente en México había una tendencia a paradoja del Lentef. Yo quisiera saber si usted pudiera analizar en su esquema esto que le estoy comentando. Gracias. Muchas gracias. Tengo otra intervención por acá. Su nombre, por favor, y de dónde viene. Sí. Gracias. Mi nombre es Eliseo Ruiz, soy egresado de la UF Facultad de Economía. Quisiera comentar que en los fabulosos crecimientos de la economía del 6% se obvia, si consideramos que al finalizar del gobierno de Díaz Ordaz, en términos redondos, la deuda externa fue de 5,000, con Echeverría fue de 20,000, con Miguel de la Madrid, con López Portillo llegó a 80,000 y con Miguel de la Madrid llegó a 320,000 millones y etcétera, etcétera, hasta llegar a una exhaustiva, impagable totalmente, que el dinero del mundo jamás hubiera alcanzado, 64 billones de dólares a un crecimiento de 400, o sea, se multiplicaba por 4 la deuda. Díaz Ordaz la deja en 5,000, Echeverría la deja en 20,000, López Portillo la deja en 80,000, a números cerrados. Es decir, el crecimiento responde a una deuda y entre más se crecía, más deuda. Sin embargo, hoy tenemos una reserva en el Banco de México de 270,000 millones, pero es casi nada de crecimiento. Es decir, tenemos una deuda que deuda gubernamental, fundamentalmente en bonos, de cerca de 11 billones de pesos. Si tenemos 270,000 de reservas y 11 billones de pesos de deuda, en consecuencia, a un promedio de 20 pesos por dólar, tenemos más de 500,000 millones de dólares de deuda. Recientemente López Obrador habla de que el pago de intereses de 800,000 millones correspondiente a la deuda imposibilita, es decir, el pago de intereses de 800,000 millones supera la capacidad de una inversión que pretende López Obrador de 600,000 millones. Quisiera preguntar a la mesa, ¿cómo se resuelve ese problema? Gracias. Muchas gracias. Tengo otra intervención allá atrás, por favor. Gracias, Kevin Palma, de aquí de la Facultad de Economía. Buenas tardes a la mesa. Mi cuestionamiento es directo a la mesa, a ver quién me puede responder esta pregunta. El cuestionamiento de la doctora Blanca era que la economía mexicana tiene un problema estructural, cosa muy clara que nos dejó con su exposición. El cuestionamiento del doctor John es que los factores sociopolíticos o sociales son muchísimo más fuertes que los económicos
y el doctor Lorea nos dice que los factores internos de la economía mexicana son un verdadero peligro para el tan augurado crecimiento al doble que pretende la futura administración. Mi pregunta es la siguiente: bajo este diagnóstico, que creo que no corresponde al de los asesores del presidente electo López, sus perspectivas a futuro son que si la economía mexicana finalmente, con las políticas que ellos apuntan y bajo su diagnóstico, va a poder crecer, va a poder desmembrarse de estos problemas que ustedes ya mencionan, o simple y llanamente vamos a caer en una senda como de trampa del populismo, donde la economía mexicana simple y sencillamente no va a responder a las políticas de la nueva administración, porque pues simple y sencillamente no son las correctas. En este sentido, ¿cuál sería el contexto sociopolítico o coyuntural de las elecciones intermedias de 2021, dado que auguran que muy pronto vamos a caer en una fase descendente del ciclo económico de la economía mexicana? Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Santiago Capraro. Mi duda es la siguiente. Uno podría decir que lo que se hizo hasta ahora, desde el 2000 a la actualidad, fracasó, ¿sí? Y por eso no se invierte. Entonces tendríamos que hacer cosas diferentes. Una cuestión sería la inversión, una respuesta a eso sería la inversión pública, porque ya vemos que la inversión privada le ponemos todas las condiciones y no invierte. Entonces, la cuestión sería, si la respuesta es la inversión pública, ¿a dónde habría que invertir? Porque si seguimos el trabajo de la doctora Blanca Lilia Avendaño, habría que invertir en el sector exportador o en la parte de para cambiar las elasticidades de las exportaciones e ingresos para aumentar la tasa de interés, la tasa de crecimiento consistente con la balanza del equilibrio de la balanza de pago, y eso podría acelerar la tasa de crecimiento. Es decir, a este plan, ¿por qué la nueva administración no trata de convencer al sector privado para que se una en este plan que surge de las tres exposiciones? Que la respuesta tendría que ser por el lado de la inversión pública. ¿Por qué? ¿Qué haría falta para convencer a las instituciones, Banco de México, sector financiero, para que se unan en esta cruzada por el crecimiento? Porque ya vimos que con una fórmula no pudimos, entonces tendríamos que ejercer otra fórmula. Esa fórmula iría por la inversión pública. ¿Cómo haríamos para convencer al sector financiero, por ejemplo, para que nos apoye? Gracias. Muchas gracias, Santiago. Tengo al profesor Benjamín García Páez, allá atrás, por favor. Bien, yo también agradezco las brillantes presentaciones que nos obsequiaron este día, ¿no?, en la 62 sesión del CEMPE. Y habría que estar, pues, realmente muy agradecidos, porque, pues, de alguna forma han traído muchos aspectos que explican, digamos, los nudos que le han impedido a México crecer, ¿no?, desarrollarse, más en este momento en que se ha configurado, pues, un Estado, digamos, democrático, que teóricamente se inclina por la, digamos, satisfacción de las necesidades sociales, pero se enfrenta, pues, al drama de la imposibilidad técnica, inviabilidad financiera para hacer muchas cosas que tienen que hacerse en el instante y en un plazo mayor. Por lo tanto, hay tantos elementos que solo por razones de tiempo, me concentraría en algunos, para observar la complejidad de este problema. Nosotros, en el estallido de la crisis 2008-2009, caímos más en nuestra tasa de crecimiento que el resto de América Latina.
5.9 versus la media de América Latina de menos del 2%. Y caímos, por supuesto, más que los Estados Unidos. Muchas explicaciones admite eso, pero hay una en particular, nuestra gran exposición a las exportaciones, 28% del producto el año pasado, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una gran exposición que tenemos ahora como economía nacional que nos vuelve vulnerables porque simplemente tenemos una estructura económica muy débil. Entonces, para la doctora, ¿no? Blanca Lidia Avendaño, ahora el gobierno a nivel de exhorto me parece que está en lo correcto. Hay que irnos hacia la superación de todos los desequilibrios regionales y sociales que se han generado con una política macroeconómica que nos mantiene pues en baja intensidad del crecimiento. No implica necesariamente el atenuar las exportaciones ni el crecimiento industrial de México. Simplemente es un énfasis más hacia desarrollar el productivo nacional interno, tratar de generar un amortiguador natural ante precisamente estas vulnerabilidad que tenemos en el sector externo. Entonces, para la doctora, ¿cómo conciliar a ambas cosas, ¿no? Lo interno y lo externo? En cuanto digamos, su planteamiento, yo diría pues que está muy bien, hay una gran creatividad en estas hipótesis, reanimarlas, la debilidad dinámica, a algunas de las leyes de Kaldor, y también, digamos, traer a colación la ley de Thirlwall, ¿sí? Nada más quisiera aquí mencionar y suscitar alguna reflexión suya, doctora, que estamos hablando de hipótesis, o sea, no por antiguas, sino, digamos, que se formularon bajo supuestos muy restrictivos en términos del sector externo. En realidad, digamos, el caso de la ley de Thirlwall, ¿no? En términos de precios relativos, particularmente niveles de inflación, ¿verdad? Tipo de cambio, allí encontraríamos, pues digamos, es un gran mérito en su momento. Entonces quisiera concentrarlo en qué le concede usted que pueda servirnos, ¿no? Para dimensionar esta brecha entre el crecimiento, digamos, potencial o natural de las economías de México y de otras de América Latina y la tasa de crecimiento garantizada. De nuevo, me parece muy creativo. El asunto es cómo los economistas, los que estudian y la seguimos estudiando, ¿no? Precisamente por su dinámica, podemos nosotros inferir algunas conclusiones en materia micro y macroeconómica. Y finalmente, quizás para aumentar más dramas de los que ya tiene la economía mexicana y sus habitantes, el tema de la generación de crecimiento, de empleo, ¿no? Que también es crecimiento, por supuesto, y del producto. Estaba hace poco leyendo un libro del profesor Haskell, ¿no? Que se intitula Capitalismo sin capital, ¿no? Y si lo asociamos a otros enfoques como la de la cuarta revolución industrial, pues nos deja en un estado, digamos, muy
pues vamos a decir, estupefactos realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, los países podemos seguirnos planteando la divisa de la industrialización, pretendiendo con ello generar más, incluso más producto, como participación del industrial en el nacional, pero que es incapaz de generarlo, ¿no? Hay una alta productividad, volviendo, y quisiera concentrarme más bien en el tema del desempleo que ustedes los tocaron. O sea, el tipo de inversión, o sea, cómo incorporarlo también para el doctor Soldevilla, ¿no? O sea, cómo incorporar este nuevo tipo de inversión en formación bruta de capital fijo, que decimos, que ya cambió también, ¿no? Que ya se orienta más hacia un tipo de infraestructura física, pública y privada que no genera o no acelera la tasa de crecimiento del empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Cerramos aquí la primera ronda de intervenciones. Posteriormente, ¿perdón? Sí, por eso cerramos la primera ronda para que puedan contestar y después doy paso a las preguntas que hacen por internet. Entonces, si quieren comenzar, nuevamente le doy la palabra a la doctora Blanca para contestar esas preguntas. Pues son preguntas muy interesantes, la del profesor Arnaldo Pérez sobre la paradoja de Leontief, recordando en qué consiste la paradoja. Los países desarrollados tienden a exportar bienes que son intensivos en capital, mientras que los países en desarrollo tienden a exportar bienes que son intensivos en el uso de fuerza de trabajo. Pero la paradoja es que se ha visto que en Estados Unidos se exportan bienes que son intensivos en fuerza de trabajo calificada, ¿no? Esa sería la paradoja. ¿De qué manera podemos reflexionar en torno a la insuficiencia dinámica que nosotros revitalizamos a partir de Prebisch? De hecho, lo hemos pensado, estamos evaluando si puede haber insuficiencia dinámica en economías desarrolladas. O sea, como que el término de insuficiencia dinámica no es propio solamente de economías en desarrollo. De hecho, justamente esta situación de los países desarrollados que tienen ahora tasas de desaceleración económica de su producto, de su inversión, nos ha puesto justamente en ese contexto de evaluar este tipo de situaciones en las cuales, si bien puede haber acumulación de capital, qué tipo de acumulación requieren, dependiendo de qué tipo de economías. No tengo una reflexión, digo, esta es una respuesta a bote pronto, pero creo que lo que nosotros podemos decir en términos de la paradoja de Leontief es que podríamos acercarnos a evaluar esa situación a través de la presencia de insuficiencia dinámica para esas economías también desarrolladas, es decir, gozan de una mayor tasa de acumulación, pero eso no significa que estén absorbiendo apropiadamente la fuerza de trabajo, incluso calificada. Porque además la fuerza de trabajo calificada también es producto de un proceso de acumulación de capital, un poco atendiendo a las leyes de Kaldor, ¿no? El proceso learning by doing, ¿no? Que la nueva teoría del crecimiento endógeno dice que es que el crecimiento es endógeno porque ahora hay conocimientos, ¿no? que se generan a través del mejoramiento de las habilidades de la fuerza de trabajo. Es un pensamiento más bien viejo, ¿no? Estaba en Kaldor, estaban en los clásicos, pero yo creo que podríamos repensar el asunto de que puede ser que en Estados Unidos, en Europa, haya insuficiencia dinámica. Me gusta la pregunta porque me genera otra ruta de investigación respecto a mi tema y le agradezco mucho. Creo que me dio ahí incluso para producir algo al respecto, ¿no? Teníamos la intención, ahora me queda mucho más clara la motivación para seguir esa línea. Creo, en términos de la respuesta más objetiva, que podría haber insuficiencia dinámica en Estados Unidos, bajo condiciones distintas, obviamente, a las que se producen en economías como las nuestras, que son más bien en desarrollo. Respecto a la pregunta del doctor Benjamín, que fue mi profesor en maestría, también agradezco mucho la pregunta. Pues me ponen preguntas muy complicadas también para responder a bote pronto, pero me parece que la propuesta de Zirigual, al hablar de una restricción externa para economías como las nuestras, ¿verdad?, y donde nosotros decimos hay una restricción externa producida por una restricción interna, pues aporta mucho en el sentido de evaluar qué se hizo en el modelo de sustitución de importaciones, hasta dónde se completó y no se completó, y de qué manera ahora podría generarse una nueva industrialización o reindustrialización, ¿no? Pero con condiciones diferentes, porque ahora tenemos apertura. Yo recuerdo bien que igual decían, el problema no es la apertura,
El problema es cómo hicimos la apertura y de eso tiene que ver mucho con el proceso de industrialización para nosotros, habida cuenta de la existencia de insuficiencia dinámica. Es decir, y creo que aquí aprovecho para hacer las preguntas a mis compañeros de la mesa, ¿no? No solamente, decía el doctor Loría, la inversión se ha vuelto ineficiente porque no pega positivamente el crecimiento. Yo preguntaría, en términos también de la pregunta de Santiago, ¿qué tipo de inversiones, en dónde invertimos? ¿No? Creo que esa es una pregunta clave. No solamente invertir, ¿dónde invertimos? ¿No? Y yo creo que tiene que ver un poco con la reflexión de decir, igual, primero relajemos las condiciones internas, ¿no? Para poder solventar la restricción externa, y eso lleva a este cuestionamiento de dónde acumulamos, cómo acumulamos, en qué invertimos, ¿no? Me parece que el pensamiento de Fieldwell es relativamente provechoso, ¿no? En el sentido de que si bien es un modelo simplificado con muchos supuestos, lo entiendo perfecto, pero ayuda y abona mucho a la explicación de cómo los factores estructurales importan en el sentido interno y externo del crecimiento de las economías. Esto es una parte de las respuestas también a la de Santiago Capero, que decía la inversión pública, ¿no? La relevancia de la inversión pública, no verla como el crowding out, ¿no? Si hay inversión privada, entonces no debe haber inversión pública porque la desmerece, etcétera. Yo creo, y esto lo decía Hayu Chang, ¿no? En este libro famoso de Pateando la Escalera, que las economías que alcanzaron el desarrollo en su momento, bajo sus condiciones muy particulares, lo hicieron acompañando, ¿no? Haciendo complementaria la inversión pública y la inversión privada. A mí lo que me preocupa es otra vez en qué invertimos, en qué sectores estratégicos, ¿no? Se tiene que hacer esa inversión, pero creo que era el problema que no dijimos en la mesa, que también lo trabajó el doctor Loría, y que yo también tenía la misma pregunta que el profesor Arnoldo Pérez, es que pues sí hay muchas condiciones aparentemente para invertir, pero tenemos un grave atasco ahí, que es la distribución del ingreso, ¿no? Y yo creo que la parte de la ineficiencia de la inversión, doctor Loría, y esa es una pregunta, es, ok, ha sido ineficiente la inversión para generar crecimiento, y yo preguntaría por qué no se está invirtiendo de manera eficiente y suficiente, y es que la tasa de ganancia del sector empresarial tampoco es tan alta. Y eso con el doctor Marco Antonio López, que está aquí también de la UAP comercial, ¿verdad? También de la UAP estamos analizando eso, es decir, ¿por qué no hay inversión? No es solamente el hecho de invertir, sino que tampoco el sector privado está invirtiendo. ¿Y por qué no está invirtiendo? Bueno, porque hay un empeoramiento de la distribución del ingreso, donde además las ganancias financieras son bastante altas, ¿no? Y se están redirigiendo hacia ese sector, y ha desmerecido mucho la ganancia del sector privado, productivo, sin ya dramatizar tanto, además de la caída de los salarios, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta cierro mi intervención con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Pero bueno, así son los debates. La acumulación de capital e insuficiencia es un problema severo en las economías, se puede presentar en economías en desarrollo y desarrolladas, pero bueno, el asunto es cómo lo resolvemos con inversión, qué tipo de inversión, cómo invertimos, en qué sectores, pero y sobre todo cómo enfrentamos la distribución del ingreso. Muchas gracias. Rápidamente, algunas respuestas puntuales, concretas. Sí, en efecto, en mi presentación no estoy incluyendo temas de desigualdad, los temas de la pobreza, que son temas fundamentales. No sé si la desigualdad sea la causa de la ausencia de crecimiento económico o al revés. En todo caso, será la chamba de nuestro econometrista que demuestre esa hipótesis. ¿Por qué teniendo tantas reservas internacionales y por qué cuando el país se ha endeudado en su sector público de una manera muy grande en los últimos sexenios, por qué no hay acompañamiento de crecimiento como si era el caso en la década de los 50, 60, 70? Tal vez refuerce un poco la hipótesis que he lanzado en esta presentación. Es decir, tanta deuda fundamentalmente y sin crecimiento, puede ser parte de lo que dice el doctor Loría, ¿no? La ineficiencia del gasto, y dos, pues la corrupción, la impunidad, ¿no? Son terribles estos fenómenos, de tal forma pues, que toda mi presentación al final del día se ha concentrado en que para lograr crecimiento hay que romper con este tema, ¿no? De la sociopolítica. Es fundamental, y el crimen organizado, que tampoco no lo enlisté, pero tengo claro que eso es también parte del mismo problema, ¿no? ¿En qué tiene que invertir? Si el gobierno tuviera que invertir, recordemos que el gobierno es responsable solo del 14% de la inversión del país. Si el gobierno tuviera que invertir,
creo que tendría que priorizar fundamentalmente la construcción de obras de infraestructura, la inversión en construcción, más que inversión en maquinaria y equipo. Hay dos componentes de la inversión, construcción y maquinaria y equipo. Construcción representa más del 60-70% de la inversión. ¿Y quién invierte? El sector privado. Si queremos hacer que el sector público invierta de una manera determinante, pues primero hay que conseguir los recursos, ¿no? Creo que eso es el otro tema que de repente no hemos abordado con detalle, es la fuente de financiamiento de la inversión, que es el tema complementario a la inversión, sin duda, ¿no? Si no hay recursos suficientes del sector público, ¿qué vamos a hacer? Endeudar al país. Creo que la deuda nos ha generado grandísimos problemas y entonces creo que no sería tan recomendable y conveniente regresar al pasado, ¿no? A no ser que sea una deuda que se destine directamente a la inversión y la inversión genera por el crecimiento, genera recursos que luego regresen, pero bueno, por ahí decía yo, a no ser que de la noche a la mañana se acabe la corrupción en el país, entonces funcionan las cosas. Y yo soy un poquito incrédulo sobre este tema. Pues fundamentalmente era esta parte. Gracias. Gracias, John. Antes de dar la palabra a Eduardo, quiero saludar al profesor Arturo Ayala de la Universidad de Guadalajara y recordarles que ahorita vamos a hacer una breve ronda de preguntas que vienen de quien nos está viendo en streaming. Eduardo, por favor. Sí, gracias. Muy breve. Justamente cuando uno hace un pronóstico, es la dificultad. ¿Qué variables voy a imputar desde fuera que van a hacer que se resuelva un sistema? Entonces, uno incorpora variables de riesgo, variables de incertidumbre, que están ahí, que son las que presenté. Entonces, este pronóstico trata de incorporarlas. Les comento que los últimos trabajos que hemos hecho en el CENPE son el impacto de los secuestros sobre inversión extranjera, el impacto de homicidios dolosos sobre inversión extranjera y sobre el crecimiento del producto, el efecto de los robos sobre el desempleo y sobre condiciones críticas de ocupación. Es decir, estamos metiendo variables de criminalidad que yo creo que son mucho más importantes desde hace algún tiempo que los fundamentales macroeconómicos que presentó John. O sea, por descarte, él descartó todos los factores que son los fundamentales macro que vemos en macro. Entonces, no son esos los que están explicando el bajo crecimiento y la baja inversión. Son estas de descomposición social y de criminalidad que estamos incorporando en este modelo y en otros más. Eso es importante decir. Por ejemplo, y cuando hablamos de que la inversión está perdiendo eficiencia, o sea que un peso ahora invertido con respecto al producto genera menor crecimiento, significa que se está invirtiendo inadecuadamente. No es lo mismo que yo ponga 10 chapas en mi puerta, que es inversión y es gasto, a que yo haga un gasto diferente que va a tener efectos multiplicadores. O sea, la inversión tiene modalidades que tienen impactos diferentes sobre la actividad económica. Tener a 10 policías en un negocio, pues sí, genera 10 empleos, pero no son empleos productivos, no es capital que genere más capital, ¿no? Entonces yo estoy convencido y lo he dicho, la mejor reforma estructural que podríamos hacer es recuperar el Estado de Derecho. Esa es la mejor reforma estructural. Yo ya no movería ninguna otra oleada de reformas, simplemente es el Estado de Derecho. Vean ustedes, se nos cayó la recaudación fiscal 6 puntos porcentuales en la administración que termina ahora, mismos que se recuperaron. ¿Cómo? Pues a partir de que cada quien tenía que pagar más impuestos quitando una serie de evasivas y de ilusiones que estaban ahí en la ley. Con eso se recuperaron 6 puntos del producto que contrapesaron lo que se cayó por recaudación petrolera. Hombre, pues son aspectos fiscales de que la ley funcione. No se tuvo que hacer más que eso. A este cuate Aristóteles, no sé, Sandoval, Núñez, que dónde estará, lo necesitamos, ¿no? O sea, hace falta que el cuate aparezca y nos diga cómo mover, porque la recaudación no es suficiente, a pesar de que ese cuate, él fue el mejor reformador estructural de los últimos 6 años. Subió 6 puntos la recaudación, que no se había logrado nunca.
Y bueno, finalmente yo creo que qué bueno que estas discusiones sean de debate, de discusión, ¿no? Porque nos hacen pensar muchas cosas. Cuando hablamos de una reindustrialización, pues todos los países desarrollados se han desindustrializado profundamente y ahora le están apostando ya no a hacer manufactura, le apuestan a otras cosas. Lo hizo Irlanda, que fue la que más rápido salió de la gran recesión y salió más fortalecida inclusive, porque no invirtió en manufactura, la inversión extranjera directa que llegó fueron a bienes y a sectores que tienen que ver con inteligencia, con software, con cosas de innovación. Yo ya pienso que el sector manufacturero y el sector industrial como lo conocemos de maquila, de bajo valor agregado, de ensamble, no nos ha servido para nada. O sea, se le apostó todo a eso, pero no tiene ningún efecto multiplicador, lo vemos ahora. Exportamos más que América Latina y eso no nos ha dado un punto de crecimiento en el margen, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí, brevemente damos paso a las preguntas por internet, entonces las van a leer. La primera es para Blanca Lilia Avendaño. Arturo Ayala de la Universidad de Guadalajara pregunta, para el caso de México, ¿cuál es la tasa de acumulación de capital ideal para absorber el empleo? Y también la insuficiencia dinámica, ¿cómo podría revertirse en México? De Daniel Zárate, que es egresado de nuestra facultad, también le pregunta a Blanca Lilia Avendaño, de manera cuantitativa, ¿cuánto difiere la tasa de acumulación de una economía emergente a una economía desarrollada? ¿Y cuáles son los factores principales que provocan movimiento en la tasa natural de acumulación? Una pregunta para John Soldevilla, de Arturo Ayala. Él pregunta, en un contexto con altas tasas de interés versus el PIB, la inversión privada no será la óptima, por ello la única variable que puede aumentar es la inversión pública, una combinación de políticas fiscal y política monetaria. En ese contexto, ¿cuál sería la otra alternativa para impulsar la inversión privada? Para el doctor Eduardo Loría, de Jorge Ramírez, él pregunta, ¿el poco efecto del gasto sobre la pobreza es resultado del incremento de la corrupción? Y para todos los ponentes, Rogelio Madruño, en Alemania, quiere saber su opinión sobre la importancia de un giro institucional que arrope la estabilidad macro y un cambio de incentivos en lo productivo y lo social, es decir, cómo sería pasar a un enfoque de desarrollo inclusivo y sostenible. Muchas gracias. Sí les pedí una respuesta rapidísima a estas interrogantes y si no, bueno, pues que se puedan también poner en contacto con ustedes para mayor referencia. Entonces le doy la palabra a Blanca, por favor. ¿Sobre cuánto sería la tasa de acumulación ideal para hacer absorción de la fuerza de trabajo actual? Con un investigador de Chihuahua estamos calculando de 6 a 8%, que es bastante alta. ¿Sobre cuánto difiere la tasa de acumulación natural respecto a economías desarrolladas? Es alrededor de 5 puntos porcentuales. ¿Y cuáles serían las causas que mueven a la tasa natural de acumulación? Pues eso otra vez, la tasa natural de acumulación se calcula relacionando la tasa de acumulación de capital simple con la tasa de desempleo. Los dos factores que entrarían en esa determinación serían las mismas variables que determinan la tasa natural de acumulación del capital, es decir, el stock de capital, la tasa de crecimiento de esa tasa y la tasa de desempleo, las variaciones de la tasa de desempleo. Fast Track, en un entorno de alzas en tasas de interés como los que estamos viendo ahora y vamos a ver en los próximos 2 años, es cierto, es un desincentivo para el inversionista privado, pero aún así esa tasa no es tan elevada. Hemos tenido tasas mucho más elevadas en el pasado, por lo tanto esa tasa de interés no es el factor determinante. ¿Cuál es la opción? El sector público puede que invierte algo, pero para atraer al inversionista privado está claro, es decir, el doctor Loría también ya lo acaba de comentar. Creo que esos factores sociopolíticos, es decir, la parte institucional, por eso James Robinson decía, instituciones, instituciones e instituciones, Estado de Derecho. No podemos utilizar a la PGR para cierto tipo de actividades, ciertas cosas, cuando la PGR y muchas otras instituciones deberían actuar de manera independiente. Las instituciones autónomas se tienen que incrementar, en vez de reducir la autonomía hay que generar más INEGIs, más Banco de México hay que generar en el país, eso es instituciones. Al sector privado hay que atraerlos a través de instituciones, no es la economía lo que va, los factores, los fundamentales,
los fundamentos macroeconómicos, no es lo que va a atraer más inversión privada, son los factores sociopolíticos. Gracias, John. Finalmente, Eduardo Loría. Rápido, gracias. Bien, yo podría decir que, digo, no nos queda duda que gran parte del gasto que se ha hecho para desarrollo social, para los pobres, ha tenido eminentemente usos electorales, usos políticos, y también es fuente de corrupción importante. Yo he tenido experiencias de campo, donde he podido constatar, a partir de experiencias personales, cómo los incentivos, después de cierto punto, se vuelven perversos y se vuelven altamente destructivos de la actividad económica, y generan los efectos exactamente contrarios a los que se busca, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacerse una gran revisión a fondo de este efecto que encontramos no lineal del gasto en desarrollo social a pobreza, porque está teniendo exactamente el efecto contrario. Muchas gracias, Eduardo. Quiero terminar esta mesa de discusión que resultó sumamente interesante, importante, otorgando los reconocimientos a nuestros panelistas. En primer lugar, a la doctora Blanca Lilia Avedaño. Un aplauso, por favor. En segundo lugar, a John Soldevila. Un aplauso, por favor. Y a nuestro profesor de la Facultad de Economía, Eduardo Loría. Un aplauso, por favor. Quiero agradecerles también a ustedes su presencia y también a quienes estuvieron siguiendo por streaming el haber participado el día de hoy con sus preguntas, sus comentarios, y muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente ocasión. Gracias. Oye, Alberto, pues otra vez muchas gracias por todo el apoyo que me diste, man. No, ¿de qué? Es que no podíamos, man. Como lo hacíamos, no salía. Sí. No, pues hay que seguirla así. Y había fricciones.